porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste, para manifestarse que todos nosotros, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oramos a la presencia de Dios y le damos las gracias y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, por tu presencia de gloria, porque tú estás en este lugar para poder bendecirnos, fortalecernos bajo la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama una bendición sobreabundante sobre nuestras vidas, Señor eterno, la que desciende de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia dice: glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Qué poderoso es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Un tema muy interesante, lo que está relacionado directamente con el espíritu del anticristo y el periodo que se vivía directamente en la iglesia primitiva de aquel entonces. Cuando nosotros vemos el periodo de esta iglesia del primer siglo, vemos cómo Juan directamente comienza una lucha fuertemente contra el docetismo y el gnosticismo de la época. Estos personajes en la historia decían que Jesucristo no había venido, que Jesucristo no se había encarnado, bendito sea el nombre del Señor, y que Jesucristo no era Dios. Ese era el pensamiento docetista y gnosticista de la época. Pero Juan comenzó a advertir de todas estas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia primitiva, porque se habían introducido dentro de las iglesias hombres con este espíritu docetista y este espíritu gnosticista, bendito sea el nombre del Señor, y comenzaban a negar la deidad de Cristo, bendito sea su nombre. Por eso toda persona que niega que Jesucristo es Dios, que niega Jesucristo que ha venido en carne, que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, es un anticristo, bendito sea su nombre. Porque como leíamos en el texto, que de dónde surgieron muchos anticristos, era desde la misma iglesia surgieron hacia afuera. Y eso directamente está representado con el espíritu que ellos comenzaron a transmitir dentro de la iglesia primitiva. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, en estos tiempos, es cuando más nosotros debemos analizar los espíritus que se mueven dentro de las iglesias. Porque no todo el que dice Señor, Señor, procede de allá arriba del tercer cielo, procede de allá arriba de la morada de Dios bendito y alabado sea su nombre. Tenemos que hoy en día tener un cuidado único con estos personajes que son los anticristos. Este espíritu de los anticristos, bendito sea el nombre del Señor, es antitipo de Cristo, es lo contrario a Jesucristo. Si Jesucristo es amor, es paz, es mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, este espíritu del anticristo es todo lo contrario y lo podemos relacionar con las obras de la carne. Envidia, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Bendito sea el nombre del Señor. El espíritu del anticristo, más que ser un personaje, es un sistema que se mueve dentro de la iglesia primitiva. No es
directamente igual al que sale en Apocalipsis, que esa es la bestia, el anticristo. Este que nosotros vemos en el libro de Juan es el espíritu del anticristo que está directamente carcomiendo como un cáncer dentro de la iglesia primitiva, negando principios bíblicos, negando directamente la deidad de Cristo, negando que Jesucristo era Dios. Pero nosotros sabemos que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores y que Él es Dios por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Este espíritu del anticristo causó muchas revueltas en la iglesia primitiva. Y hoy en día siguen fuertemente doctrinas que niegan directamente la eficacia del poder de Dios, que niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios, que niegan a Jesucristo como el Verbo encarnado. Bendito sea su nombre. Y esos son hoy en día muchas sectas que hoy en día aparecen en nuestros sistemas religiosos. Y entre uno de ellos son los testigos de Jehová. Si hay algún testigo de Jehová, salga arrancando de inmediato de aquí de este lugar, o se convierta a Jesucristo. Pero ellos niegan la eficacia del poder de Dios, niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios y niegan que Jesucristo es el heredero de la salvación. Tienen espíritu de anticristo. Gloria a Dios. ¿Qué característica directamente tiene el espíritu del anticristo? Alabado sea su nombre. Vamos a ver distintas características que directamente se relacionan al espíritu del anticristo. Vamos a ir al mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al versículo 17. Tome su Biblia ahí y también véala para ver si yo estoy hablándole verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos leen el texto y dejan la Biblia de lado como si fuera un amuleto mágico. No, usted tiene que leer la Biblia. Bendito sea el Señor. Una de las características del anticristo es que procede del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? En él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una de las características del anticristo es un amador del mundo. Ama más el mundo que las cosas de Dios. Se divierte más en el mundo que dentro de la iglesia. Sus deseos y sus pensamientos están continuamente en el mundo antes que en el reino de Dios. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Una de las primeras características es que el espíritu del anticristo proviene del mundo y ama al mundo con todo su corazón. Muchas veces nosotros lo divertimos, compartimos que no es malo. Muchas veces nosotros celebramos distintas actividades que tampoco es malo. Pero si pierden la esencia de Dios, eso comienza a ser gatillantemente malo. No está malo que usted comparta un cumpleaños, celebre, disfrute. Se coma un tremendo asado por ahí. No es malo. Lo malo no es lo que entra en el estómago, sino lo que comienza a salir
de la boca de aquel personaje. Porque si se van a hacer grandes actividades y si usted invita a su hermano no para bendecirlo con una comida, sino para que su hermano y su amigo comiencen a trasquilar ovejas dentro de su hogar, eso es un espíritu del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el espíritu del anticristo proviene del mundo. Y los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es lo que él ama. Pero Dios bendiga a los espirituales. Que cuando se sirven un plato de comida, aunque sea insignificante en una mesa, agradecen a Dios y lo único que proviene de su boca son palabras de agradecimiento a este Dios que ha sabido darle gracia a su vida, a este Dios que ha sabido darle honra en su vida. Poderoso es nuestro Dios. Esa es una de las primeras características del espíritu del anticristo. Bendito y alabado sea su nombre. Una de las segundas características del espíritu del anticristo la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 6 al versículo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es que justo, como él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido del cielo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama ¿a quién? A su hermano, aleluya, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos. Santo Dios. Una de las segundas características del espíritu del anticristo es un practicante del pecado. Y además también se convierte en un homicida espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esas características reflejan al espíritu del anticristo de la época. Nosotros tenemos claro lo que es un practicante del pecado. Hay tres definiciones para un pecador. La conciencia pecaminosa, que eso todos los tenemos en nuestra vida personal. El pecador, el que peca y se arrepiente. Pero hay un tercer personaje que es el que practica el pecado. Que esa persona ya lo vuelve como un vicio en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos atentos directamente a este espíritu del anticristo. Porque hay muchos que hoy en día
están en adulterio, bendito sea el nombre del Señor, y son practicantes del adulterio, tienen hijos desparramados por todos lados, bendito sea el Señor, y con pruebas y autoridad lo digo, alabado sea su nombre. Y son personas que niegan la eficacia y el poder de Dios en su vida, sin testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. El que practica el pecado, la Biblia dice, ¿de quién es hijo? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero ahí está refiriéndose a un practicante del pecado. A una persona que tiene ese pecado en práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que hoy en día nosotros tengamos consciente, estemos atentos directamente a este espíritu del anticristo. Porque es un espíritu que nace desde dentro de la iglesia hacia el mundo. Y es un espíritu que comienza a contaminar, a carcomer como un cáncer la vida del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre digo esto. Hay gente loca, hay gente que está un poco rayada de la mente. Pero lo otro es que hay gente que sigue a esos locos. Más locos son los que los siguen que el que está loco y enfermo de la cabeza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. La otra característica que nos muestra el pasaje acá es que el espíritu del anticristo aborrece y odia. Si nosotros lo analizamos, son prácticamente obras de la carne. El que no ama a su hermano es homicida. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los amamos aquí. Usted puede tragar a todos sus hermanos acá dentro de la iglesia. Usted puede compartir con todos sus hermanos dentro de la iglesia. El espíritu del anticristo comenzó a hacer estas divisiones en la época de Juan. ¿Sabe lo que hacía el espíritu del anticristo? Con estas falsas doctrinas seducía a los seguidores de Jesucristo, los llevaba a sus casas, les comentaba de los líderes de la época. Bendito sea el nombre del Señor. Le decía, ¿para qué seguir en esa iglesia si nosotros podemos levantar una propia? El espíritu del anticristo directamente es un espíritu homicida, un espíritu destructor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 3 verso 15. Alabado sea su nombre. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El espíritu del anticristo se manifiesta en esto. En el odiar, en el aborrecer. Son características del espíritu del anticristo de la época. Y si usted analiza, ¿no verá algo similar hoy en estos días? ¿No verá algo que está muy claro que pasaba hace 2000 años atrás y hoy en día vuelve a ocurrir? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que puede vencer al espíritu del anticristo? Es directamente el amor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo único que va y contrarresta el espíritu del anticristo. Si nosotros practicásemos el amor los unos a los otros, ¿sabe que los paralíticos comenzarían a levantarse? Los ciegos comenzarían a ver. El poder de Dios comenzaría a descender de una manera tremenda.
Y esto no es para usted solamente, sino que es para mí también, y saboreo esta palabra, porque para predicarla tengo que vivirla, tengo que experimentarla para poder anunciar esta palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso es su presencia. Otra característica que encontramos del espíritu del anticristo está en Primera de Juan capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3. Dice así la poderosa palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es una advertencia para nosotros para estos tiempos. Que hoy en día se están levantando apóstoles diciendo Cristo no viene. Cristo fue un personaje en la historia. Cristo no murió en la cruz, sino que se durmió por ahí. Cristo no hizo los milagros que aparecen en la Biblia. Que Jehová reprenda al diablo. Esos tienen el espíritu del anticristo en su vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Otra característica que encontramos del espíritu del anticristo está en Primera de Juan, capítulo 4 del versículo 5 al versículo 7. Dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que corrompe al espíritu del anticristo. Esto es lo que corrompe a la gente que tiene espíritu del anticristo. Que cuando vea familias que se aman, que cuando vea hermanos que se quieren, que cuando vea una coinonía espiritual, ellos por dentro les carcome ese espíritu contaminador, ese espíritu del anticristo en sus vidas. El espíritu del anticristo. Un espíritu que ha causado muchos estragos dentro de la iglesia. Qué interesante es saber dónde estamos parados. Y a quién servimos y por qué le servimos. Porque yo no sirvo a Dios porque me dan un púlpito. Yo no sirvo a Dios porque me tienen un asiento ahí. Yo le sirvo porque Él me salvó, porque Él me redimió, porque Él me compró en la cruz del Calvario, porque hace más de 12 años Él me llamó de las tinieblas a esta luz admirable. En eso se conoce el espíritu del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a ver otra característica ya para ir finalizando. Segunda de Juan, versículo 7. Ahí tenemos otra característica. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así:
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Así que esos atalayas que usted tiene guardados en su casa, por falta de doctrina, porque muchos dicen, hoy si el hermanito era de Dios, el que nos predicó ahí en la esquina. No, hermano mío, el que niega a Cristo, el que niega que Él es Dios, el que niega que Él ha venido en carne, el que niega que Él es hijo de Dios, tiene el espíritu del anticristo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Juan, a través de estas 3 epístolas, intenta de desmascarar al espíritu del anticristo. Qué similar lo que se vive hoy en día, hermano mío. Y no en China ni en Japón. Acá también. Le guste, no le guste, no me interesa. Gloria a Dios. En la tercera epístola de Juan tenemos directamente a un practicante del espíritu del anticristo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Este hombre tenía su corazón con el espíritu del anticristo. Este hombre se llama Diótrefe. Debería llamarse Idiótrefe porque era bien idiota este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Esta es una persona que tiene el espíritu del anticristo en su vida. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual gusta tener los primeros lugares, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con sus palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esa es una persona que no tiene solamente el espíritu del anticristo, está endemoniado por completo. No tenga celo si su hermano está creciendo. No tenga celo si Dios está capacitando. No tenga celo si Dios está levantando. Alabe y glorifique el nombre de Dios. El espíritu del anticristo es un cáncer que carcome dentro de la iglesia. Cuando alguien le vaya a hablar de alguien mal, reprenda ese espíritu del anticristo. No tome su hogar, no tome su mesa como un tarro basurero, sino que su mesa sea para adorar y exaltar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Juan intentó contrarrestar este espíritu del anticristo, que lo único que hacía dentro de la iglesia causar división. Porque el espíritu del anticristo no procede de Dios, sino que procede del mundo. Y los deseos del mundo y toda la vanagloria que hay en él, las ama y las practica. Pero ¿cuántos han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios?
Esa sangre poderosa que hace 2000 años se vertió en la cruz del Calvario y que hoy tiene un efecto sobrenatural y que hoy sigue salvando y que hoy sigue sanando y que hoy sigue restaurando la vida del ser humano. Reprenda el espíritu del anticristo cuando venga sobre su vida. Porque no somos nosotros para perdición, sino que para salvación eterna. Él no nos llamó a juicio, Él no nos llamó a condenación. Él nos llamó para que de aquí de la tierra un día subamos allá arriba a la presencia del Dios eterno. Póngase de pie la iglesia de Cristo. Tenemos nosotros algo muy importante con lo cual podemos contrarrestar el espíritu del anticristo. Y eso es algo que fluye de Dios. Y eso es algo que fluye del corazón de Él. Eso es el amor. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Eso contrarresta todo. Eso contrarresta toda mundanalidad. Eso contrarresta toda obra del diablo. Eso contrarresta todas las tinieblas. Porque el amor lo puede todo. El amor lo soporta todo. El amor no se envanece, no es jactancioso, no se irrita, no se goza del mal. El amor fue demostrado a través de la cruz. Que nosotros, no siendo merecedores de esa salvación tan grande, nosotros fuimos herederos de esa salvación por medio de ese amor tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estemos atentos, tengamos bien consciente en nuestras mentes. No somos del anticristo, somos de Jesucristo. Gócese por la bendición de los demás. Gócese en la prosperidad de los demás. Si hoy no le está tocando a usted, si hoy la está pasando un poquito oscura, manténgase ahí, porque en cualquier momento el Dios de paz, el Dios de gloria, el Dios todopoderoso se va a derramar sobre su vida. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren orar a su presencia? Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a bendecir ese poderoso nombre. Juan tuvo grandes luchas en esa época con esta gente que estaba llena de odio en sus corazones. No puede alabar a Dios un corazón que está lleno de odio, hermano. Podemos aparentar muchas cosas. Podemos ser imagen de muchas cosas, pero algo tenga por seguro: no podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar al Dios eterno. Nadie puede engañar a este Dios maravilloso, porque Él es Dios y su poder de gloria nos transmite hacia nuestras vidas. Oramos a la presencia del Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora. Te damos las gracias en este día porque tú, Dios mío, has podido, Dios mío, entregarnos algo tan grande como lo es la salvación. Señor, ayúdanos a perseverar en ella. Ayúdanos a poder, Señor, saltar y poder, Dios mío, contrarrestar las adversidades de la vida. Señor, danos las fuerzas que necesitamos. Danos de ese poder, danos de esa autoridad, danos de esa presencia que necesitamos en nuestra vida.
¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de bendecirte? Si cada día que nosotros despertamos, nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, el evangelio no se vive a lo que yo creo. El evangelio no se vive por mis actitudes, Señor. El evangelio no se vive por lo que yo pienso y lo que quiero que se haga. El evangelio proviene de esa buena noticia desde allá arriba del tercer cielo, que descendió a la tierra hecho carne para que nosotros obtuviéramos de este manjar, de esta palabra, de esta, Dios mío, salvación y vida eterna. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Derrama una bendición gloriosa sobre nuestras vidas, la que desciende de lo alto, que la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia dice: dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, porque Él está aquí para bendecir y fortalecer nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Que este Dios que todos predicamos fuera tan real, ¿quién lo diría? Que sentir su poder, su grandeza no es casualidad. Toda la vida predicando a ese Dios de milagros, fundamental, hoy me ha tocado con sus pruebas y bendiciones, sé que Él es real. Quiero gritar. Vamos, grite, alabe, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la vida, el que le alabamos, porque mi alma te alaba, Jehová. Bello Señor, mi Dios te amo, tu presencia es mi compañía, hasta el día en que vengas por mí, tu nombre exaltaré. Es lindo alabarte, Dios mío. Hasta el día en que vengas Es lindo por mí, estar en tu casa de oración, junto a mis hermanos alabando y glorificando hasta el tu día en que nombre. vengas por mí, tu nombre exaltaré. Porque no hay mayor amor que el que da la vida por su amigo. Toda la vida predicando a este Dios de milagros sin fundamental, hoy me has tocado con tus pruebas, tus bendiciones, sé que eres real. Vamos, alábele, grite. ¡Oh, Cristo te ama! Quiero gritar y confesar que de labios yo te conocí. Oiga, que es lindo conocerle ahora de es verdad, es realidad. Es lindo traerle, decirle, reposa en mí, mi Dios. Bello Señor, mi Dios te amo, tu presencia es mi compañía, hasta el día en que vengas por mí, tu nombre exaltaré. Hasta el día en que vengas por mí, tu nombre exaltaré. Hasta el día en que vengas por mí,
Santo, porque de Él proviene todo, porque es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios que siempre te va a llevarle por un buen